Bienvenidos a su curso de preparación para el examen Comipems. Hoy aprenderemos a identificar la secuencia de acontecimientos. Al terminar esta clase, serás capaz de comprender cómo se organiza un texto y de identificar la cronología de los hechos escritos. Esto lo lograremos definiendo qué es una secuencia, conociendo los nexos de secuencia y analizando como siempre un par de ejemplos. Una secuencia son pasos o hechos ordenados de manera cronológica. Nosotros sabremos en qué orden se sitúa leyendo el texto. Pero veamos una imagen de ejemplo. Sabemos cómo es que crece una planta y que pasa de ser una semilla a ser un árbol con frutos. En las imágenes de la pantalla observamos 5 plantas, cada una en un diferente estado de vida. No están organizadas conforme su altura o conforme su edad, porque se nota que en unas imágenes es más grande, en otras es más chica y no tienen un orden. Para lograr ordenar estas imágenes y cualquier cosa, necesitamos números, pues los números nos otorgan una secuencia para saber qué sucede en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y así sucesivamente hasta el último puesto. En esta imagen, la secuencia empieza con la planta apenas germinando, ni siquiera tendría una sola hoja que mostrar. En el segundo puesto tenemos la planta con 3 hojas pequeñas. En el tercer puesto, estas hojas crecieron y se ven retoños de flores. En la cuarta imagen, el cuarto puesto, tenemos la imagen con las flores listas para dar un fruto. Y eso es lo que vemos en la imagen número 5, la planta adulta con los primeros frutos que otorga. Esto es una secuencia, ordenar las imágenes de manera cronológica, teniendo en el primer puesto la planta más joven y en el último puesto la más adulta. Recuerda que una secuencia trata de ordenar hechos según cómo suceden. Esta cronología nos las va a otorgar el texto. La cronología es el estudio del tiempo, cuál sucede primero, cuál sucede después y cuál sucede al último. Es una tarea muy fácil identificar secuencias cuando conocemos los nexos de secuencia. Recuerda que un nexo es una palabra que sirve para unir más textos. En este caso, los nexos de secuencia tienen 3 categorías: introducción, desarrollo y desenlace. En los nexos de introducción encontraremos las palabras que inician con el argumento, como primero que nada, la planta fue un bebé. Un día, un granjero decidió plantar una semilla. Había una vez una planta que quería ser adulta. El desarrollo nos muestra el proceso por el cual la historia pasa, ordenando los acontecimientos del segundo al penúltimo que sucede. Los nexos de secuencia son: después de ser regada, la planta se sentía viva. Entonces el granjero le compró vitaminas para que creciera más fuerte. Y luego el granjero le pedía los frutos más dulces de toda la granja. Los nexos de desenlace nos presentan el último acontecimiento que sucede, el final de nuestra historia. Ejemplo, por último, la planta le dijo al granjero: estoy lista para dar frutos. Finalmente, la planta dio frutos tan grandes que los granjeros de otros lugares venían solo para verla. Y ahora que sabemos qué es una secuencia y conocemos los nexos de secuencia, ¿te parece si observamos un ejemplo? En aquel año, un hombre sembró una milpa en un terreno cercano. No la cuidó, por eso la milpa no creció. Las mazorcas se quedaron pequeñas. Cuando el hombre vio las mazorcas pequeñas, se enojó y cortó la milpa. Luego, enterró las pequeñas mazorcas junto a la milpa. Para poder identificar una secuencia de manera correcta, es necesario tomar en cuenta estas características. Los adverbios de tiempo son esenciales para ubicar cronologías, pues nos ayudan a identificar qué pasa primero, qué pasa luego y qué pasa al final. En este caso, están remarcados con negro. Aquel, cuándo y luego indican tiempo. Aquel año, cuando el hombre vio, y luego
enterró las pequeñas mazorcas, lo que nos lleva a los verbos. Después de los adverbios, los verbos nos indican las acciones que en la historia se realizan. Aquel año un hombre sembró, es un verbo. No la cuidó. Cuando el hombre vio, luego enterró. Son verbos que nos indican cuáles son las acciones que el granjero hizo. Y por último, los signos de puntuación, pues nos indican en qué momento una idea termina y comienza la siguiente idea, por ejemplo, el punto y aparte, dividiendo así de manera cronológica cada acción que el granjero hizo. Tomando en cuenta estos consejos, separemos el texto por frases. Este texto no está desordenado, pero ojo, porque en tu examen aparecerán textos desordenados y es importante que consideres los nexos de secuencia, primero, después y por último. En este caso, la primera frase dice: un hombre sembró una milpa en un terreno cercano. El segundo hecho de manera cronológica fue que no la cuidó y por eso la milpa no creció. El tercer acontecimiento dice: las mazorcas se quedaron pequeñas. El siguiente acontecimiento narra que el hombre vio las mazorcas pequeñas, se enojó y cortó la milpa. Y el último acontecimiento narra cómo el hombre entierra las pequeñas mazorcas junto a la milpa. Recuerda que esto es un extracto de un texto. En tu examen serán textos más largos y con nexos de secuencia. Primero, después, entonces y luego, y por último o finalmente. Es muy importante que sepas que desarrollarás tu habilidad para identificar secuencias leyendo, practicando y no rindiéndote. Te recomiendo que vayas y leas lo que más te guste o lo que tengas a la mano e intentes identificar qué pasa primero, qué pasa después y qué pasa al final, porque así sabrás identificar la secuencia de acontecimientos dentro de un texto. Porque hasta aquí quedó la clase. Revisa las referencias, lecturas y ejercicios en el apartado Apoyos académicos, referencias y trabajos para completar adecuadamente este tema. Resuelve ahora las preguntas que se encuentran en la sección de reactivos de evaluación del tema. Los resultados de tus aciertos se darán al momento en que termines la evaluación. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.